Vamos a leer del 11 hasta el 18. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Puestos de pie, hermanos. Y dice la palabra de Dios así. ¿Están ahí, hermanos? Efesios 2, 11 al 18. Y dice la palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Señor, te pedimos que bendiga la enseñanza de tu palabra y permita que pueda ser de bendición para nosotros. En el nombre de Cristo, Señor, se lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar un poquito acerca en este pasaje, hermanos, el tema que voy a estar tratando es recordando cómo es nuestra vida en Cristo. Recordando cómo es nuestra vida en Cristo. Este pasaje es uno de los muchos pasajes maravillosos que nos recuerdan, hermano, cómo es la vida o cómo era la vida lejos del Señor y cómo ahora es la vida cerca del Señor. Este pasaje es un pasaje donde está claro, donde lo podemos entender bien y nosotros podemos estar muy agradecidos con el Señor, entendiendo una vez las bendiciones que tenemos en Cristo. En primer lugar, vemos aquí, hermanos, que dice la palabra de Dios, los versículos del 11 al 13, que estábamos lejos y separados de Dios. Esa era nuestra condición. Hubo una época, hermanos, en que los gentiles estábamos lejos y separados de Dios. Dice el versículo, por tanto, acordaos, dice de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, dice, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, esto fue una época antes de Cristo, antes que viniera Cristo. Estábamos en primer lugar, hay 7 cosas que mencionan estos 2 versículos. En primer lugar nos dice que estábamos separados con una barricada de Dios por los judíos. Dios mismo hizo que la nación judía naciera de Abraham. Él había desafiado a los judíos a ser la fuerza misionera del mundo, a proclamar que Él era el único Dios verdadero y que iba a enviar al Mesías para salvar al mundo. Ese era el propósito por el cual Dios escogió esa nación. Pero ¿qué pasó con los judíos? No, hombre, los judíos, la religión de ellos, pues dijo, nosotros somos los únicos. Y se hicieron muy orgullosos. Dijeron ellos, pues nosotros aquí somos los elegidos y nadie más. Y ellos se enfocaron en ellos mismos y no predicaron lo que tenían que predicar. Y bueno, se enorgullecieron de ese pacto, de esa elección que Dios hizo para ellos. Es más, hermanos, pues no cumplieron con lo que Dios les había mandado. Entonces,
Eso era lo que nos separaba. Nosotros, los gentiles, pues no somos parte de los judíos carnalmente. ¿Okay? Otra cosa que vemos que estos pasajes nos dice que estábamos sin Cristo. Esto significa, hermanos, que nosotros como gentiles no conocíamos ni esperábamos al Mesías. Sí, los únicos que Dios había hecho la promesa eran los judíos, que iba a venir un Mesías. Ellos se supone que deberían de esperar a un Mesías. Pero nosotros los gentiles no. Como gentiles vivíamos sin esperanzas. Éramos ajenos del pueblo de Dios, es decir, del pueblo de Israel. Esto significa, hermanos, que nosotros como gentiles no éramos ciudadanos del pueblo de Dios, la nación construida por Dios mismo. Éramos extranjeros del pacto y las promesas de Dios. Esto significa que nosotros no éramos el pueblo del pacto de Dios. Dios hizo un pacto con ellos y los pactos pues solo encierra a ese pueblo. Solo los judíos tenían una relación de pacto con Dios, pero no los gentiles. Por eso dice ahí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, no éramos parte de esos pactos, de ese pacto que Dios había hecho con los gentiles, con los israelitas. Y sigue diciendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste era nuestra realidad, hermanos. Sin esperanza. No teníamos esperanza. Esto significa que nosotros los gentiles vivíamos con todos los temores y todas las ansiedades de la vida y en constante expectativa de la muerte. No había esperanza de salvación, no había esperanza de nada. Estábamos, dice la Biblia, sin Dios. Sin Dios. En el mundo. Qué triste es vivir sin Dios en el mundo, hermanos. Qué triste realidad, sin Dios en el mundo. Las personas más favorecidas y más bendecidas son personas que tienen a Dios con sus vidas. Pero nosotros, dice la Biblia, que estábamos sin Dios, sin esperanza, hermanos. Mire, esto significa que nosotros los gentiles estábamos solo en este mundo, solitos, sin esperanza alguna. Pero luego dice entonces el versículo 13, nos recuerda esto, y debemos de valorar mucho esto, pero ahora en conexión de lo que está diciendo, de lo que no teníamos, de lo que no éramos, una serie de cosas que ya mencioné. En el versículo 13 dice, pero ahora, después de que vino Cristo, después que vino Cristo al mundo, después que Él murió en la cruz del Calvario, ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo no estabais, dice, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire, hermano, qué maravilloso es eso. Cristo nos acercó a Dios. Ese es el segundo punto. Mientras Cristo no había llegado, los gentiles estaban lejos de Dios, sin esperanza, ajenos de los pactos.
Pero después que Cristo murió y derramó su sangre por los pecadores, ahora los pecadores pueden acercarse a Dios porque tuvo que morir Cristo y derramó su sangre para que usted y yo nos pudiéramos acercar a Dios. ¿Por qué tuvo que morir Cristo y derramar su sangre? Porque el hombre pues estaba alejado de Dios. No tenía esperanza. Solo Dios podía hacer que el hombre se acercara a Él. El acercarnos a Dios es una obra de Dios. Solo por medio de la sangre tuvo que haber derramamiento de sangre para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Usted y yo ahora podemos decir qué bendición, estamos cerca de Dios, nos hemos acercado a Dios. Pero fue necesario el derramamiento de sangre. Y luego, hermano, ya que nos ha dicho eso el Señor, prosigue diciendo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Note, hermano, ahora Cristo nos trajo paz. Antes vivíamos sin paz, sin Dios en esperanza, pero ahora que vino Cristo al mundo y nosotros hemos creído en Él, entonces Cristo nos da paz. Cristo trae paz al hombre haciendo o hizo 4 cosas para que Cristo ofrezca la paz al hombre. La primera, el versículo 14 dice que Cristo trae paz al reunir a los hombres como si fueran uno. Los hombres, tanto judíos como gentiles, pueden acercarse a Dios bajo una misma base. ¿Cuál base, hermanos? Dígame. La sangre de Cristo. Es la única forma en que tanto judíos como gentiles pueden acercarse a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. 2. Cristo trae paz al romper todas las barreras. Había una serie de barreras. En el tabernáculo, hermano, había un lugar donde no podían llegar las mujeres. Había otro lugar donde se hacían negocios, donde los gentiles ni siquiera deberían de poner un pie. Había otro lugar, hermanos, donde solamente ciertas personas podían llegar. Y no se diga al lugar santísimo, donde nada más una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Y no sin sangre. Todas esas cosas, todas esas leyes, cuando vino Cristo, las quitó. Cristo trae paz a romper entonces todas. Ahí dice, hermano, versículo 14, porque en Él nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, lo que nos separaba, todas esas leyes de los mandamientos, todas esas cosas que Dios había dejado, pues Cristo vino y ahora pues nos ofrece paz. Ya nos reconcilia, ya no hay esa separación, ¿verdad? Entonces Cristo, en tercer lugar, trae paz al borrar al enemigo de la ley que está en contra de nosotros. Versículo 15, vea usted que dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Antes, los judíos se acercaban a Dios a través de la ley, pero el hombre
o las personas o los judíos solo descubrieron una cosa. ¿Y cuál cosa fue? Que la ley les declaró que eran incapaces de cumplir la ley y que la ley los condenaba. Eso era todo lo que hizo la ley. Pero cuando vino Cristo, hermanos, cumplió con las ordenanzas de la ley. Cristo, es más, Cristo dijo en Mateo 1 o Mateo 5:17, Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Solamente ha habido una persona que ha cumplido la ley, hermano, y esa persona es Jesucristo. Es el único que vino a cumplir la ley. Y nosotros en Cristo cumplimos la ley. Amén, hermanos. Así es que, hermanos, cuando Cristo vino, murió, abolió en su carne, dice, las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Una serie de leyes que había. Y Cristo vino y abolió todo eso. Cristo trae paz, hermanos, entonces, al crear a un hombre nuevo. Nos dice la palabra de Dios, ahí sigue diciendo, para crear, el mismo versículo 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos hizo nuevos, un hombre nuevo en el que mora Jesucristo. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo nos trajo paz. En Cristo tenemos paz. Gloria a Dios por eso. Y los versículos siguientes hablan de reconciliación. Vea usted el versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Cristo nos trae reconciliación. La palabra reconciliar significa cambiar profundamente, pasar de la enemistad a la amistad. Era lo que estábamos hablando en la mañana, ¿no? La única manera para poder tener amistad con Dios es a través de Jesucristo. Lo que quebrantó la relación entre Dios y el hombre, ¿qué fue? El pecado. El pecado. La manera en que el hombre entonces se reconcilia es a través del Señor Jesucristo. Y quien fue el que hizo posible la reconciliación con Dios fue el Señor Jesucristo. Los hombres pueden ahora reconciliarse con Dios a través del Señor Jesucristo. Y la iglesia debe de predicar el evangelio de la paz. Por eso dice que Pablo predicaba el evangelio de la paz. El mensaje que nosotros predicamos son las buenas nuevas, el evangelio de la paz. Qué tremendo ministerio que Dios nos ha dado, amén, hermanos. ¿Usted cree eso que estamos hablando ahorita? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Y usted lo predica. Deberíamos de hablarlo, deberíamos de anunciarlo, deberíamos de proclamarlo. Tenemos la verdad, hermano. Sabemos que eso, el mensaje que tenemos reconcilia al hombre con Dios. Entonces tenemos que decirlo, tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que proclamarlo, hermanos. Gloria a Dios por eso. Hermano, estoy emocionado, hermano. Hermano Isaac, la parejita que se bautizó. Ayer estuve hablando con ellos. Y qué maravilloso es escuchar a alguien recién convertido. Me dice: pastor, ¿y esto de ganar almas cómo es? Y
Y le digo, no, pues esto así funciona, miren. Sí, nosotros queremos ganar almas. Digo yo, cuando un corazón está tiernito, hermano, cuando está recién convertido, wow, tiene esa gana de querer hacer la voluntad de Dios. Y qué triste y qué miserables son los cristianos que ya tienen años, que dejan que su corazón produzca callo. Ya no hay compasión, ya no hay amor, ya no hay aquel deseo, quizás nunca lo ha habido. Pero hay personas que entienden el mensaje y quieren hablar de Cristo, y quieren saber cómo hablar, y quieren saber cómo predicar. Oren mucho por ellos. Se quieren casar ellos, los vamos a ayudar a que puedan ponerse bien con Dios. De eso se trata, amén, hermanos. Pero hay tantas personas así allá afuera que quieren, que andan buscando. Pero nosotros los cristianos muchas veces estamos muy cómodos. No queremos hablar, no queremos salir, no queremos decir, no queremos proclamar. Estamos muchas veces enfocados en nosotros mismos, en que yo necesito mi tiempo, en que yo necesito que lo haga alguien más. No, hermanos. Nosotros tenemos que ser de ese tipo de cristianos que Dios quiere que seamos. Amén, hermanos. Sí, por eso no hay amén. Un amén se compromete. Gloria a Dios por eso, hermanos. Tenemos la reconciliación. Cristo es nuestra reconciliación. Cristo nos reconcilió con Dios por medio de la sangre del Cordero. Y el versículo 18, vea usted qué dice. Ya voy a terminar aquí. Dice el 18. El versículo 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Gloria a Dios. Porque Él vino y anunció las nuevas de paz. Por eso es que nosotros ahora tenemos paz. Dice: anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Lo tremendo es que a los que estaban cerca no quisieron. La Biblia dice que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo ahora somos pueblo de Dios. Amén, hermanos. Estábamos lejos, sí. No teníamos esperanza, sí. Éramos ajenos de los pactos, sí. Pero ahora en Cristo somos parte del pueblo de Dios. Somos conciudadanos de los santos. Somos herederos de Dios. Somos familia de Dios. Vivimos con esperanza. Amén, hermanos. Dice que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a una luz admirable, hermanos. Es lo que somos. Pero ya ve que no se emocionan. Deberíamos de emocionarnos, hermanos, y le decíamos: amén, pastor, así es, pastor, qué bendición. ¿Por qué no se emocionan? Gócense con esas verdades. Cristo, hermanos, nos ha venido y nos ha dado el acceso a Dios. Dice el versículo 18: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. La palabra acceso ahí, hermanos, significa llevar a un lugar, mover hacia, introducir, presentar. La idea aquí, hermanos, es la de estar en una corte real y ser presentado ante el Rey de Reyes.
Jesucristo, hermanos, es el que abre la puerta y está ante la presencia de Dios y nos ha presentado y nos ha llevado al Señor y nos ha abierto el acceso para entrar al cielo, hermanos. Y dice ahí la palabra de Dios, hermanos, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos escolta a la presencia de Dios. La idea es la de un acceso diario, hora tras hora, momento tras momento. El Espíritu Santo nos lleva a la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios, la que tenemos nosotros los creyentes dentro de nosotros y la que nos da el acceso permanente a la presencia de Dios. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora, ¿dónde, hermanos? En vosotros. Esa es la naturaleza divina. Esa es la naturaleza divina que usted y yo tenemos. Es lo que nos hace diferentes. Es lo que nos hace ser parte del Señor. Es esa naturaleza que dice Primera de Pedro, que nos habla de... Vea usted que dice Primera de Pedro 3. Vea usted. Primera de Pedro 3, hermano. Vamos a ver, yo creo que es el 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Así es que vemos aquí, hermanos, que nosotros tenemos una naturaleza divina. Pero también debo de mencionar que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y nos motiva para acercarnos cada vez más a la presencia de Dios. Gálatas 4:6-7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no sois esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Es el Espíritu Santo el que me lleva a hablarle a mi Dios y decirle: Padre mío, Padre mío, de una manera cariñosamente. Ahí dice, ¿sí o no? Amén. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es el Espíritu Santo el que clama: Abba, Padre. Por eso, si un cristiano no quiere orar, no quiere hablar con Dios, pues quién sabe si será salvo. Amén. Porque es el Espíritu el que te mueve a orar. Es el Espíritu el que te mueve a hablar con tu papá. Es el Espíritu el que te mueve a decir: Padre mío. Pero si no está el Espíritu, pues no, no hay nada, hermanos. Si no hay nadie que lo motive, si el Espíritu Santo no lo motiva a orar, pues no espere que yo lo motive, porque no hay manera. Amén. El único motivo, el único que me mueve a mí a orar va a ser el Espíritu Santo. Ahí dice la Biblia, ¿sí o no? Pero si nadie te mueve, pues significa que no tienes el Espíritu Santo en tu vida. Ay, pastor, me está diciendo que no soy salvo. Bueno, examínese usted. Examinaos unos a otros, dice la Biblia, ¿no? Amén.
cosa que el Espíritu hace, porque ese veces nos da el acceso, el Señor Jesucristo nos da el acceso, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu, dice al Padre. Entonces el Espíritu Santo también es el compañero constante que está con nosotros enseñándonos a vivir dentro de la presencia de Dios. Por eso hay esperanzas, hermanos, para una persona que es creyente, hay esperanza que cambie su vida. 1 Corintios 12, 12, 13 dice: y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí, es el Espíritu Santo el que nos enseña su voluntad. Es el Espíritu Santo el que nos enseña: esto es bueno, esto no es bueno, no vayas por acá, no hagas eso. Es su palabra, hermano, la que nos muestra a través del Espíritu Santo, nos da entendimiento para comprender su voluntad. Gloria a Dios, hermano, que nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu te habla a través de su palabra, pero el Espíritu Santo te habla muchas veces, hermano, cuando andamos mal. El Espíritu Santo te dice: no está bien lo que estás haciendo. Gloria a Dios, porque tenemos el Espíritu Santo que nos frena. Amén. Dice el texto, sigue diciendo: y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es que gloria a Dios, hermanos, debemos de recordar estas verdades, la bendición que tenemos en Cristo. Y el versículo que sigue, el versículo 19, dice: nota, hermano, después de que nos ha dicho que estábamos lejos, nos dice que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos, y algunos de los judíos eran tan creídos que les llamaban hasta perros. Perros les decían, porque para ellos era lo peor, hermano. Se creían tanto, decían: tú eres un miserable perro. Como que él dice: no tienes valor. Así lo veían ellos aún. Incluso algunos todavía lo ven así. Dice la Biblia, hermanos, que dice que en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, no éramos parte de los pactos. Los pactos fueron hechos para Israel, según la carne. Pero luego dice sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nada más recuerde esa condición miserable de una persona sin Cristo. Pero luego dice, hermano: pero ahora. Esto es lo maravilloso. Estas son las buenas nuevas. Esto es lo que queremos, esto es lo que cada creyente debe de entender. Esto es lo que nosotros debemos de gozar. Esto es lo que nosotros debemos celebrar. Eso es lo que a nosotros nos hace diferentes, hermanos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Y hoy vamos a recordar eso. La cena del Señor, que es un símbolo de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. El pan, que es el símbolo del cuerpo que fue inmolado para acercarnos a Dios. La sangre que fue derramada para acercarnos a Dios. Y ahora sí, hermanos, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén, hermanos. Miembros de la familia de Dios. Somos el pueblo de Dios, hermano.
Luego el versículo 20 me dice lo que tengo que hacer entonces. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto habla del Nuevo Testamento. Cuando habla de los apóstoles está hablando del Nuevo Testamento. Profetas habla del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra angular, donde de ahí parten las demás cosas. Jesucristo, la piedra angular, ¿verdad? Nosotros debemos de ser edificados, ¿verdad? Después de ahí, y luego sigue diciendo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí compara la iglesia con un edificio, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es que Dios nos ayude, hermanos, a poder recordar y valorar lo que tenemos. Amén, hermanos. Vamos entonces a recordar un poquito sobre vamos a mencionar un poquito antes de celebrar la cena. Vamos a hacer algunas, nada más quiero recordarle aquí, yo sé que todos aquí ya saben lo que es la cena del Señor, pero en primer lugar, el Señor mismo instituyó la cena del Señor y Él dijo, haced esto en memoria de mí. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, hermanos. Uh, 11:24. Perdón, es Primera de Corintios, ¿no? Perdón, hermano. Sí, dice 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dio, y tomad, comed, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y como ya sabemos, hermanos, fue el Señor el que instituyó la cena. Él mismo instituyó diciendo ahí en Mateo 26 al 29, donde Él dice, haced esto en memoria de mí. Cada vez que lo hacemos debemos de hacerlo en memoria de Él. Fue instituida en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua representaba dos cosas. Número 1, representaba el derramamiento de sangre. Y número 2, representaba el haberles guardado de destrucción. ¿Okay? La institución de la cena del Señor tomó lugar la noche en el que el Señor fue entregado. Antes de ir a la cruz del Calvario, Él celebró la Pascua. Después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, se reunía la iglesia para obedecer también esta ordenanza. Ellos le llamaban partimiento del pan, de acuerdo a Hechos 2:42. También el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le llamó la cena del Señor. A veces se menciona la Santa Cena, pero en la Biblia es mencionada como partimiento del pan o la cena del Señor. El significado de la cena del Señor, número 1, es un recordatorio de los sufrimientos y muerte de Cristo, de acuerdo al versículo 24 de 1 Corintios 11. Es una proclamación de su muerte. Cuando lo celebramos, estamos proclamando que Él murió, la cruz del Calvario. Pero también es una afirmación de la segunda venida de Cristo, porque Él dijo, el versículo 29, el versículo 26,
Así pues, todas las veces que comieres este pan y la bebieres y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero también es una comunión con Cristo y su pueblo. Algunos requisitos para los que van a participar de la cena del Señor. Número 1, tienen que haber sido regenerados. Solo para creyentes pueden tener comunión con el Señor. Deben de haber sido bautizados bíblicamente y tener buena comunión sana o comunión sana con la iglesia, es decir, no estar bajo disciplina. Okay, esos son requisitos. No es para niños, a menos que hayan sido salvos los niños y hayan aceptado a Cristo y hayan sido bautizados. Amén, hermanos. Debe haber un autoexamen, cada uno por sí mismo, a ver cómo está su situación. Si hay confesión de pecado, hay que confesar pecados. Amén, hermanos, porque no hay que tomarlo en leve, hermano. Dice la Biblia: de manera que cualquiera que comiera este pan, el versículo 27, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, dice, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, este asunto no es un juego. Amén. Hay que hacernos un autoexamen. Y si hay algo que no andamos bien, hay que pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, ayúdame a ser diferente, voy a seguir y confesar mi pecado y arrepentirme y seguir adelante. Amén, hermanos. Bueno, vamos entonces a hacerlo. Vamos a tomar un tiempo para orar y después busque un lugar, hermano, donde arrodillarse. Vamos a tomar un tiempecito para orar. Yo voy a concluir con la oración y después el hermano Silvestre y el hermano Ari van a pasar a repartir el pan y la copa.